En nuestro vasto universo podemos encontrar innumerables cuerpos celestes, como estrellas, galaxias y planetas. Estos planetas pueden ser clasificados en dos tipos principales: planetas rocosos, como la Tierra y Marte, y planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno. En este vídeo exploraremos los fascinantes mundos de los planetas gaseosos, que son verdaderos gigantes en nuestro sistema solar, y algunas de las curiosidades más interesantes de estos. ¿Qué son los planetas gaseosos y sus características? Los planetas gaseosos, también conocidos como gigantes gaseosos, son aquellos planetas que tienen una composición principalmente gaseosa en su atmósfera. Se componen de hidrógeno y helio, aunque también pueden contener pequeñas cantidades de otros elementos y compuestos químicos, como amoníaco o metano. La falta de una superficie sólida en los planetas gaseosos se debe a la alta presión y temperatura en sus atmósferas, lo que hace que los gases se compriman y se fusionen en una masa densa. Las temperaturas en los planetas gaseosos son mucho más frías que en los planetas rocosos, debido a su mayor distancia del Sol y su composición. Otra característica notable de los planetas gaseosos es su sistema de anillos, que está compuesto de partículas de hielo, polvo y roca. Los anillos en Júpiter y Saturno son muy notables, mientras que los de Urano y Neptuno son más débiles. Los planetas gaseosos también tienen muchos satélites naturales, algunos de los cuales son muy grandes. La luna más grande del sistema solar, Ganímedes, orbita alrededor de Júpiter, mientras que la luna más grande de Saturno, Titán, es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa. Los 4 planetas gaseosos del sistema solar. Júpiter es el más grande de todos los planetas y tiene la atmósfera más activa, con una gran mancha roja gigantesca y tormentas muy intensas. Se encuentra a una distancia de aproximadamente 778 millones de kilómetros del Sol y su masa es casi 2,5 veces la masa combinada de todos los demás planetas en el sistema solar. Su atmósfera es principalmente hidrógeno y helio, con trazas de metano, amoníaco y agua. La atmósfera de Júpiter está dividida en varias capas, cada una con diferentes características. La capa superior es la atmósfera visible, donde se producen las características tormentas y nubes. Debajo de ella se encuentra la capa de hidrógeno molecular, que es más densa y donde se cree que ocurre la mayor parte del clima de Júpiter. Júpiter también cuenta con un fuerte campo magnético, el más fuerte de todos los planetas en el sistema solar, que crea intensas auroras en su atmósfera. Debido a su tamaño y masa, Júpiter también ejerce una gran influencia gravitacional en su entorno, especialmente en las órbitas de sus lunas. Tiene 79 lunas conocidas. Las 4 lunas más grandes son conocidas como los satélites galileanos, llamados así por su descubridor, Galileo Galilei, y se llaman Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Saturno es el segundo planeta gaseoso más grande del sistema solar. Al igual que Júpiter, es un planeta gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio, aunque también contiene pequeñas cantidades de otros elementos. Tiene una atmósfera densa y se extiende a una profundidad de aproximadamente 1000 kilómetros. Saturno tiene fuertes vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 1800 kilómetros por hora en su ecuador, lo que lo convierte en el segundo planeta más ventoso después de Neptuno. La característica más notable de Saturno son sus anillos. Estos están compuestos principalmente de pequeñas partículas de hielo y roca, que se cree que son restos de una luna más grande que se rompió debido a la gravedad de Saturno. Hay varios anillos principales y muchos anillos más pequeños, y juntos tienen un ancho total de aproximadamente 300.000 kilómetros. Saturno también tiene muchas lunas, al menos 82 conocidas hasta el momento, siendo la más grande, Titán. Titán es un mundo fascinante que es único en el sistema solar, ya que es el único satélite conocido con una atmósfera densa. Es también el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, donde se sabe que hay líquidos estables en su superficie, aunque estos líquidos no son agua, sino hidrocarburos. Urano es el tercero de los planetas gaseosos y es un planeta único en su composición y estructura, ya que tiene un eje de rotación inclinado en más de 98 grados, lo que hace que los polos estén más cerca del Sol que el ecuador.
Esto da como resultado una variación extrema en las condiciones climáticas, con vientos de hasta 900 km por hora y temperaturas de menos 224 grados Celsius en la atmósfera superior. Urano tiene un diámetro de aproximadamente 51.000 kilómetros y tarda alrededor de 84 años terrestres en orbitar alrededor del Sol. Está compuesto principalmente de hidrógeno, helio y metano, lo que le da un color azul verdoso único en el sistema solar. Urano tiene 27 lunas conocidas, la mayoría de las cuales son pequeñas. Este planeta tiene un sistema de anillos más tenues que los de Saturno, y están compuestos principalmente de partículas de hielo. Tienen una estructura irregular, probablemente formada por la colisión de cuerpos más grandes en la luna más grande de Urano, llamada Miranda. Por último, Neptuno es el planeta más alejado del Sol. Su atmósfera es similar a la de Urano, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, por lo que comparten el color azul verdoso. Es el planeta más lejano del Sol, por lo que es difícil de estudiar. Neptuno tiene una temperatura superficial de alrededor de menos 218 grados Celsius y una densidad media de 1,64 gramos por centímetro cúbico, lo que sugiere que tiene un núcleo rocoso rodeado por una capa de hielo y una atmósfera espesa. Una de las características más interesantes de Neptuno es la Gran Mancha Oscura, un sistema de tormentas del tamaño de la Tierra que se asemeja a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Se cree que las tormentas en Neptuno son causadas por la energía liberada por la liberación de calor interno y por la rápida rotación del planeta. Significado e importancia de los planetas gaseosos. Los planetas gaseosos son un tema de gran interés en la astronomía debido a su tamaño, complejidad y características únicas. El estudio de los planetas gaseosos nos ayuda a comprender mejor la formación, evolución de los planetas, así como de nuestro sistema solar y de otros cercanos. Los planetas gaseosos son importantes para la astronomía porque se cree que son los primeros en formarse en el sistema solar. Estos planetas se formaron a partir de grandes nubes de gas y polvo en el disco protoplanetario que rodeaba al Sol hace más de 4.500 millones de años. Estos discos protoplanetarios son comunes en los sistemas planetarios en formación y se cree que los planetas gaseosos también se forman en otros sistemas planetarios. Los planetas gaseosos también son importantes para la investigación espacial porque sus lunas y anillos pueden contener pistas sobre cómo se formaron los planetas y su sistema de lunas. Por ejemplo, la luna de Júpiter, Europa, tiene un océano debajo de su superficie que se cree que podría contener vida. Además, Saturno tiene un sistema de anillos complejo que está siendo estudiado para comprender mejor su formación y evolución. Desde el punto de vista astrobiológico, Júpiter es uno de los planetas más importantes para nuestro sistema solar. Como hemos comentado antes, tiene un fuerte campo magnético, en concreto, el más intenso de todos los planetas. Se estima que es 20.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de Júpiter protege al planeta y a sus lunas de la radiación cósmica peligrosa que puede destruir vida. Además, algunos científicos creen que el campo magnético de Júpiter podría tener un papel en la distribución de materia orgánica en nuestro sistema solar, lo que podría tener implicaciones importantes para el origen de la vida en la Tierra. Aparte de su campo magnético, también es notable su tamaño y gravedad, actuando como un imán para los cometas y asteroides, por lo que los científicos creen que Júpiter ha salvado a la Tierra de impactos catastróficos en varias ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, se cree que la Gran Mancha Roja en Júpiter, una tormenta gigante que ha existido durante siglos, es el resultado de un impacto de cometa o asteroide que fue desviado de su trayectoria hacia la Tierra por la gravedad de Júpiter. Además, Júpiter también juega un papel importante en la estabilidad de las órbitas de los planetas del sistema solar, incluyendo la Tierra. Su influencia gravitatoria ayuda a mantener las órbitas de los planetas en su lugar y evita que se desvíen o se desestabilicen. Descubrimientos recientes. Gracias a las misiones espaciales, hemos descubierto mucho sobre los planetas gaseosos en los últimos años. Uno de los hallazgos más notables fue el descubrimiento de exoplanetas gigantes gaseosos en sistemas solares distantes. Estos planetas tienen características similares a Júpiter y Saturno, pero en algunos casos son mucho más grandes.
También se ha descubierto que algunos de estos planetas tienen órbitas muy excéntricas y están ubicados muy cerca de sus estrellas, lo que sugiere que su formación y evolución pueden ser muy diferentes a los de los planetas de nuestro sistema solar. Otro descubrimiento interesante es que Júpiter y Saturno pueden tener núcleos rocosos relativamente grandes, lo que sugiere que estos planetas pueden haberse formado a partir de un proceso diferente al de Urano y Neptuno, que se cree que tienen núcleos rocosos mucho más pequeños. La misión Cassini-Huygens de la NASA y la ESA, Agencia Espacial Europea por sus siglas en inglés, se centró en el estudio de Saturno y sus lunas y proporcionó imágenes detalladas de los anillos de Saturno, así como datos sobre la composición química y la estructura interna del planeta. La misión Cassini-Huygens de la NASA a Saturno descubrió que la luna Encélado tiene un océano líquido debajo de su superficie helada, lo que sugiere que podría haber vida en este lugar. La misión Juno de la NASA, que se centra en Júpiter, ha descubierto que el planeta tiene una estructura interna más complicada de lo que se pensaba, con una atmósfera que se extiende a grandes profundidades y un núcleo sólido rodeado por una capa líquida de hidrógeno metálico. A medida que evoluciona nuestra tecnología, lograremos descubrir muchos más misterios de estos planetas y de sus lunas, y hasta podríamos tener la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.